Józef Maria Wojny de Bromski fue un filósofo polaco, matemático, físico, inventor y economista. Nació el 8 de agosto de 1776 al oeste de Polonia en la ciudad de Wolsztyn. A los 16 años sirvió en el levantamiento de Kościuszko en Polonia como segundo teniente de artillería. Fue hecho prisionero y permaneció hasta 1797 en el ejército ruso. Después de renunciar al rango de teniente coronel, se dedicó a estudiar Derecho, Filosofía y Matemáticas en el Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1800. Tiempo después, Joseph dedica toda su atención a las matemáticas. Por recomendación del astrónomo Joseph Lalande, empieza a trabajar en el Observatorio de Marsella y se dedica a desarrollar una teoría enormemente compleja sobre la estructura y el origen del universo. Durante este periodo, mantuvo correspondencia con casi todos los principales científicos y matemáticos de su época, y fue muy respetado en el observatorio. Bronsky experimentó una iluminación mística que consideró como el descubrimiento del absoluto. 7 años después, sufrió un grave contratiempo. La memoria que presentó la Academia de Ciencias de París concitó la hostilidad de los medios científicos y conoció entonces la miseria más trágica. Joseph sostenía que los números y sus propiedades eran la base fundamental de prácticamente todo el universo. Lamentablemente, esta, entre otras teorías que realizó, fueron poco aceptadas. Tras la controversia, se vio obligado a abandonar el observatorio. Poco después, su esposa Victoria Henriette Sarrazin de Monteferrier cayó gravemente enferma y su hija murió, por lo cual para subsistir se vio obligado a dar lecciones de matemáticas en el pensionado de Montmartre. Más tarde, centró su atención en actividades dispares y en gran medida infructuosas, como un diseño fantástico para vehículos con forma de oruga, que tenía la intención de reemplazar el transporte ferroviario, pero no logró persuadir a nadie para que prestara atención al diseño. En 1819, viajó a Inglaterra en un intento de obtener respaldo financiero de la Junta de Longitud para construir un dispositivo para determinar la longitud del mar. Después de las dificultades iniciales, se le dio la oportunidad de dirigirse a la Junta, pero su discurso pretencioso, on the Longitude, contenía mucho filosofar y generalidades, pero ningún plan concreto para un dispositivo que funcionara, y, por lo tanto, no logró obtener ningún apoyo de la Junta. Permaneció durante varios años en Inglaterra y, en 1821, publicó un texto de introducción a las matemáticas en Londres, que mejoró moderadamente su situación económica. En 1822 regresó a Francia y nuevamente tomó una combinación de matemáticas e ideas descabelladas, a pesar de estar en la pobreza y despreciado por la sociedad intelectual, junto con su continua obsesión pitagórica. Pasó mucho tiempo trabajando en varios esfuerzos notoriamente fútiles, incluidos los intentos de construir una máquina de movimiento perpetuo, cuadrar el círculo y construir una máquina para predecir el futuro, que él denominó prognómetro. En 1852, poco antes de su muerte, encontró una audiencia dispuesta a sus ideas. El ocultista Eliphas Levi, que conoció a Bronsky y quedó muy impresionado, y, atraído por su utopismo religioso y científico, Bronsky fue un poderoso catalizador para el ocultismo de Levi. En su legado, durante su vida, casi todo su trabajo fue descartado como una tontería. Sin embargo, algunos de ellos fueron considerados de manera más favorable en años posteriores. Aunque la mayoría de sus infladas afirmaciones carecían de fundamento, su trabajo matemático contiene destellos de profunda intuición y muchos resultados intermedios importantes, el más significativo de los cuales fue su trabajo en serie. Había criticado fuertemente a Lagrange por su uso de series infinitas, introduciendo en su lugar una expansión de serie novedosa para una función. Sus críticas a Lagrange fueron en su mayor parte infundadas, pero los coeficientes en la nueva serie de Bronsky resultaron importantes después de su muerte. Sus principales aportes fueron los siguientes. Browskiano. Bronsky introdujo el término de browskiano como una herramienta importante en el análisis de ecuaciones diferenciales, cálculo de variaciones,
El cálculo de variaciones es un área de la matemática que se ocupa de encontrar funciones que optimizan ciertos criterios de extremalidad. Propuso un enfoque original para resolver problemas de minimización y maximización, basado en la utilización de las llamadas ecuaciones de Brodsky. Teoría de números. También se interesó por la teoría de números y realizó diversos aportes en este campo. Desarrolló métodos para el estudio de las propiedades de las funciones aritméticas y estableció conexiones entre la teoría de números y la geometría. En la termodinámica desarrolló una teoría matemática basada en su concepto de caloría viva. Propuso que el calor es una forma de energía viva que puede ser medida y transformada en otros tipos de energía. Sus ideas influyeron en el desarrollo posterior de la termodinámica y en la comprensión de los principios fundamentales de la conservación de la energía. Teoría electromagnética. Propuso una teoría que unificaba el magnetismo y la electricidad, considerándolos como manifestaciones de una única fuerza fundamental. También desarrolló una filosofía de la ciencia en la que buscaba establecer las matemáticas como la base fundamental de todas las disciplinas científicas. Su enfoque, conocido como matematismo, postulaba que todas las leyes de la naturaleza podían ser derivadas y comprendidas a través de la matemática. Aunque su filosofía no fue ampliamente aceptada, influyó en el pensamiento científico posterior y en la comprensión de la importancia de las matemáticas en la física y otras disciplinas. El Brodsquiano es una herramienta que podemos utilizar para determinar si el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial es un conjunto linealmente independiente. Y la forma de hacerlo es a través del siguiente teorema conocido como criterio para soluciones linealmente independientes. Tenemos las funciones f1, f2 hasta fn. Estas funciones deberían de tener al menos n-1 derivadas. Luego, al armar la matriz, en la primera fila colocaremos f1, f2 hasta fn. En la segunda fila irán las primeras derivadas de estas funciones. En la segunda fila también irá la segunda derivada hasta, y así hasta llegar a la última fila donde se colocará la derivada de orden n-1. Y como podemos observar, se está formando una matriz cuadrada de tamaño n por n. A esta matriz le tomamos el determinante y lo calculamos. El resultado que nos salga será una función y a este resultado le llamamos el Brodsquiano. Para entender mucho mejor el Brodsquiano, tenemos aquí nuestras funciones que es y1 y y2. Armamos nuestra matriz y en la primera fila ponemos y1, y2 y en la segunda fila la primera derivada de y1 y y2. Bueno, realizando con el método del aspa, tenemos que y1 multiplicado por la derivada de y2 menos y1 de la primera derivada multiplicada por y2. Para tres funciones, el determinante será de 3 por 3, el tamaño de la matriz, donde colocaremos en la primera fila y1, y2, y3, en la segunda fila la primera derivada de y1, y2, y3 y en la tercera fila tendremos la segunda derivada de y1, y2 y y3. Tenemos las funciones y1 y y2 que son linealmente independientes si y solo si su Brodsquiano es diferente de 0. Por otro lado, tenemos a las funciones y1 y y2 que son linealmente independientes si y solo si su Brodsquiano es igual a 0. Y esto en general es para cualquier tipo de funciones. Li Fu, una de las grandes empresas textiles conocidas por su uso de avances y diferentes máquinas en lo que sería sus textiles, ha traído una nueva máquina desde el extranjero. Esta máquina nos dice que tiene una funcionalidad o nivel de energía independiente y esto nos conlleva a ver nuestro nivel de energía de nuestra empresa. Nuestra empresa nos dice que su nivel de energía es equivalente a dos potencias que serían e a la x y e a la 2x. Para esto llevaremos a cabo un conjunto de soluciones mediante el Brodsquiano para saber si es el nivel independiente o dependiente de la empresa, ya que si de ser dependiente no podría trabajar de una manera estable con la máquina
Como vemos, aplicando el Gaussiano las potencias e a la x y a la 2x, primero que nada colocamos nuestras potencias, luego lo que sería el siguiente paso es derivamos e a la x, nos da e a la x, y e a la 2x nos daría 2e elevado a la 2x. En la ingeniería industrial, en el análisis de sistemas de producción, el Browniano se utiliza en el análisis de sistemas de producción para determinar la dependencia lineal o independencia de las variables que afectan la productividad, como la cantidad de mano de obra, la utilización de equipos, el tiempo de ciclo y los volúmenes de producción. En la ingeniería de textil y confecciones, podemos verlo en el diseño de tejidos y estructuras. El Browniano se aplica al diseño de tejidos y estructuras textiles para determinar la dependencia o independencia de las variables que influyen en la formación del tejido, como la densidad de hilos, la tensión de hilos, el patrón de tejido, entre otros. En la ingeniería electrónica, en el diseño de circuitos, el Browniano se puede utilizar en el diseño de circuitos electrónicos para analizar la dependencia o independencia de las variables que influyen en el rendimiento de circuitos, como la corriente, el voltaje y las características de los componentes. En la ingeniería civil, en el análisis de estructuras, el Browniano se utiliza para analizar la dependencia o independencia de las soluciones de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento estructural de elementos como vigas, columnas y placas.